Bienvenidos a Urantia desde el Amor, en un nuevo programa con temas del libro de Urantia. Buenas noches a todos los que estamos acá. Qué rica esta reunión que con ansiedad esperamos todos los lunes. Hoy tenemos nuevamente a nuestro gran colaborador J. Musa, que nos viene a ilustrar el documento 65, que es la supervisión de la evolución. Y estamos en la tercera parte, que es la historia de Urano. Entonces, para todas estas personas que estamos acá y las que luego entrarán, un saludo muy grande, lleno de alegría de que estén acá y nos estén viendo, oyendo. Antes de empezar con el documento, una oración que nos va a compartir nuestro gran hermano Byron Uribe. Adelante, Byron. Dios de amor, fuente de amor eterno, por quien vivimos, nos movemos y existimos. Te damos infinitas gracias por incluirnos como escucha de esta quinta revelación, que sea para nosotros luz, camino, verdad y vida. Que todos, como un solo cuerpo, el cuerpo de la familia de Dios, seamos atentos a la escucha de la palabra y fieles testigos de tu mensaje. Que sea Miguel de Nevadón el que nos inspire, nos ayude, nos acompañe y nos proteja en este caminar de la escucha y de hacer vida el mensaje. Amén. Amén, así sea. Amén. Gracias, Byron. Gracias. Entonces, mi Jotica, voy a empezar a leer. Sí, hay que aclarar que mi trabajo consiste en ilustrar lo que vamos a leer. No se trata de una conferencia, por lo tanto, la participación de todos los aquí presentes es muy importante, ya que entre todos vamos construyendo un mejor entendimiento. Así que no soy el que tenga la palabra absoluta ni la verdad absoluta, mucho menos. Así que espero que la participación sea muy buena para que así todo se haga una reunión mucho más dinámica y podamos estar en la comprensión de este documento. Gracias, Jotica, así será. Hoy tenemos gente aquí muy participativa, entonces esperemos que todo salga bien. Y nosotros en la publicidad que estamos haciendo aclaramos que es un documento ilustrado por ti. No hemos vuelto a, no se pone conferencia, sino mira la invitación que dice documento ilustrado. Ok, entonces empiezo la lectura. Documento 65, la supervisión de la evolución. La vida material básica de la evolución, la vida anterior a la mente, es formulada por los controladores físicos decanos y el Ministerio de Implantación de Vida que ejercen los 7 espíritus rectores, juntamente con la administración activa de los portadores de vida ordenados. Como resultado de la función coordinada de esta creatividad de 3 componentes, se desarrolla la capacidad física del organismo para la mente, mecanismos materiales para la reacción inteligente a los estímulos ambientales externos y después a los estímulos internos, las influencias que se originan en la mente misma del organismo. Existen, pues, 3 niveles distintos de producción y evolución de la vida. Primero, el dominio físico energético, o sea, la producción de la capacidad mental. Segundo, la administración a la mente por los espíritus ayudantes con efecto a la capacidad espiritual. Sube. Sube. Ahí. Tercero, el proveer a la mente mortal del espíritu, el que culmina en el otorgamiento de un ajustador del pensamiento.
A los controladores físicos les corresponden los niveles no enseñables y mecánicos de la respuesta del organismo al medio ambiente. Los espíritus ayudantes de la mente activan y regulan los tipos de mente adaptables o no mecánicos, enseñables, aquellos mecanismos de respuesta de los organismos que son capaces de aprender de la experiencia. De la misma manera que los espíritus ayudantes manipulan los potenciales de la mente, los portadores de vida ejercen considerable pero discreto control sobre los aspectos ambientales de los procesos evolucionarios hasta el mismo momento de la aparición de la voluntad humana. La capacidad de conocer a Dios y el poder de optar por adorarlo. El funcionamiento integrado de los portadores de vida, de los controladores físicos y de los espíritus ayudantes condiciona el curso de la evolución orgánica en los mundos habitados. Y por tanto, la evolución en Urantia y en otras partes siempre entraña un propósito y no es nunca fortuito. Entonces, Jotita, yo le pregunto, a medida que vamos leyendo, comprendemos esta introducción porque hay mucha información acumulada en 2 párrafos. O tú nos haces un Sí, pequeño resumen. correcto. Estamos hablando que este documento nos va a hablar cómo se abordan los diferentes procesos de la vida material y cómo estos seres que son los controladores físicos y además de los ayudantes, que en este caso son los ingenieros genéticos llamados los portadores de vida, hacen el oficio de la implantación de la vida. Y por eso es que ellos trabajan en diferentes niveles y, y por eso se habla de que antes de que exista la mente, ellos preparan o sea, con anterioridad se reúnen para que en un organismo cualquiera empiece a tener la capacidad de aprender, de la capacidad de tener experiencias y respuestas y posteriormente, cuando este ser tiene la capacidad de dar una respuesta al medio ambiente donde se desenvuelve, empiezan a conectarse los ayudantes de la mente, que más adelante vamos a mirar cómo los ayudantes de la mente van llegando de acuerdo a las características que tiene este ser, este individuo, porque no todos tienen los 5 ayudantes de la mente. En el caso de los animales, habrá animales que tienen 2 ayudantes, otros tienen 3, otros tienen hasta 5, y finalmente el ser humano tiene 7 ayudantes de la mente. Entonces, este funcionamiento que se hace previo a que exista la mente es lo que están diciendo ahí en esta parte que es preliminar para poder proveer de mente a ese ser que más adelante va a desarrollar un espíritu en comunión con el ajustador de pensamiento. Y a eso es lo que nos habla esta parte. Ok, mil gracias. Edilberto, ¿subes un poquito para empezar el primero? ¿Puedo decir algo? Buenas tardes. Hola Normita, Hola buenas Normita, tardes. bienvenida. Y es muy rico que Bienvenida, adelante. nos encanta tu manera de ver las cosas. Adelante, Bueno, yo, Normita. yo de esos 2 párrafos, o 3 en realidad, yo resaltaría de que los reveladores nos están diciendo que en cada ser humano hay 2 tipos de mente. Una parte, una mente mecánica que es no enseñable, quiere decir que no evoluciona, que simplemente es un instrumento que nos dotan. Por ejemplo, ¿dónde se ve reflejada la mente mecánica? Si usted mete el dedo a la candela y se va a quemar, usted hace inmediatamente una reacción mecánica. Usted no alcanza a pensar, no alcanza a discernir que eso es juego, que le va a salir una ampolla, no. Esa es un ejemplo de mente mecánica. Y que existe una segunda mente que es enseñable, sobre la que trabajan los ayudantes de la mente. Y es la que evoluciona para que nosotros tengamos la capacidad un día de
discernir y querer adorar a Dios. Discernir a No, Dios y querer adorarlo. Entonces, no, la mente enseñable no evoluciona de la mente mecánica. Las dos mentes coexisten durante toda la vida, ¿sí? oh, qué Entonces, bien. eso es lo que se llama la mente mecánica, que es no enseñable, pero permanece allí con unas labores específicas. encargadas de las funciones biológicas. Por ejemplo, el biólogo habló, así es. Así es. Ok, mente mecánica es la que se encarga de todas estas funciones Funciones biológicas y, ok. Y la mente enseñable. enseñable, Es la que evoluciona y se espiritualiza. ok, de- magnífico aporte, no tenía ni idea. Mil eso que gracias. llaman buenas noches. Buenas Estercita, ¿Cómo están noches. Ay, todos? Estercita, usted cómo nos estimula la mente. Eso que llaman, o el ejemplo que colocaba Normita, se le llama el sistema sí, que es el encargado, digamos, por ejemplo, que nosotros respiremos y que no estemos pendientes de que tenemos que respirar. Es Pero el sistema. Estercita, discúlpame, pero es que el sistema simpático y el sistema parasimpático van unidos, no se pueden separar. ¿De Y acuerdo? aunque el uno se encarga de las funciones automáticas como respirar, mover el intestino, hacer las palpitaciones, en el caso del parasimpático, el simpático ya es El que manejable, reacciona, el sí, que reacciona. Entonces, o el que los- llaman el cerebro sí. reptiliano. ¿M? No, no, no confundamos una cosa con otra. No, 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 es que según los estudiosos, según las mentes, tenemos tres cerebros, el cerebro Sí, reptiliano, el cerebro mamífero y y la el límbico, neocorteza, que es el el límbico. ya el humano, sí. Sí. Pero es Daniel, que una bienvenido. cosa es lo que tiene que ver con el sistema simpático y parasimpático y otra cosa son los cerebros. Bueno, sigamos leyendo más bien las funciones del portador de está con luz. la mano levantada Marcelino. Sí, Ah, Marcelino. ya vamos, Normita. Marcelino, adelante. Gracias, Normita. Gracias, Angelita. Bueno, mire, por supuesto que hay muchos puntos de vista y eso es lo magnífico de nuestra revelación, que permite muchos puntos de vista y que eso es favorable. No olvidemos que ahí mencionan, este es mi punto de vista, ahí mencionan los controladores físicos. ¿Quiénes son los controladores físicos? Esos son seres de origen en el espíritu infinito que ayudan a la evolución de las nebulosas, cuando aparece el átomo de gas, mucho antes de que los hijos creadores lleguen a la nebulosa. Esos controladores físicos siguen cooperando con los hijos creadores para formar los mundos gloriosos. Es la opinión de Marcelino que esos controladores físicos son los que hacen posible lo que pudiera ser mente del reino vegetal. Ese reino vegetal que no es enseñable, que es un reino que tiene tendencias mecánicas. Dicen los reveladores que esos tipos de mente de los organismos mecánicos no enseñables que tienen que ver, pues tienen que ver con la conexión con los controladores físicos. Eso lo repiten en algunos otros párrafos, ¿no? Entonces, piensa Marcelino que tiene que ver con todo el reino vegetal. Dicen también los controladores, los reveladores que efectivamente los seres que tienen que ver con el reino animal, todo lo que son animales, desde los más pequeños hasta los más elevados, ahí entra el ministerio de los espíritus ayudantes de la mente, porque ese tipo de mente es enseñable. Ese tipo de mente se puede someter a experiencias, como la capacitación en los perros y en muchos otros animales que se pueden capacitar. Son mentes enseñables. De manera pues que ese es el aporte que quiero dar y por supuesto, sumamente favorable los distintos puntos de vista y ese es el punto de vista de Marcelín. Mil gracias, Pero Marcelino. tiene Otica, sentido. Sí, podrías gracias. leer una citica que puse allí que aclara mucho también el asunto de la mente mecánica. Ok, dice así. Mentes de estado que precede la influencia de los espíritus ayudantes.
precede la influencia de los espíritus ayudantes. Este nivel de la mente es no experiencial y en los mundos habitados lo ministran los controladores físicos decanos. Esta es la mente mecánica, el intelecto no enseñable de las formas más primitivas de la vida material. Pero esta mente no enseñable funciona en muchos niveles aparte del de la vida planetaria primitiva. De allí Muy claro. discierno yo de que esa mente continúa en otros niveles, asistiendo la evolución del ser y por supuesto de las especies y por supuesto de los animales, como lo Claro, comentaba porque sí, Marcelino. aquí dice funciona en muchos niveles, aparte del de la vida planetaria primitiva. Nos está diciendo que continúa, que sigue. Exacto. Perfecto. Por eso podemos hablar de mente atómica, mente celular, mente orgánica, mente universal, mente cósmica. Maravilloso. Este es como para estudiarlo y estudiarlo y estudiarlo. Es un tema bastante profundo y bueno. Bueno, continuamos, mi Edilberto, si subes el 1, las funciones de los portadores de vida. Entonces vamos a escuchar las funciones de los portadores de vida. Los portadores de vida están dotados de potenciales de metamorfosis de la personalidad, los cuales no poseen sino pocas órdenes de criaturas. Estos hijos del universo local son capaces de funcionar en 3 fases diversas del ser. Suelen desempeñar sus deberes en calidad de hijos de la fase intermedia, siendo esta el estado de su origen. Sin embargo, no es posible que un portador de vida en tal etapa de la existencia funcione en los dominios electroquímicos, en cuanto fabricante que convierte las energías físicas y partículas materiales en unidades de existencia viviente. Ahora, por favor, me explican. Gracias. Los portadores de vida pueden funcionar y, en efecto, funcionan en los 3 niveles siguientes. Primero, el nivel físico de la electroquímica. Segundo, la fase de la existencia cuasimorontial, que es su fase usual. Tercero, el nivel semi-espiritual avanzado. Cuando los portadores de vida se aparejan a embarcarse en la implantación de la vida, después de haberse seleccionado los emplazamientos para tal empresa, convocan a la comisión de los arcángeles para la transmutación de los portadores de vida. Este grupo consta de 10 órdenes de diversas personalidades que incluye a los controladores físicos y sus asociados, y lo preside el jefe de los arcángeles, quien actúa en esta capacidad por mandato de Gabriel y con permiso de los ancianos de los días. Cuando se disponen los circuitos de forma de vida a estos entes, pueden efectuar en los portadores de vida modificaciones que les permitirán funcionar inmediatamente a los niveles físicos de la electroquímica. Después de formularse los modelos de vida y de llevarse debidamente a término las organizaciones materiales, se activan sin tardanza las fuerzas supermateriales implicadas en la propagación de la vida, y entonces ya existe la vida. En este momento, a los portadores de vida se les restituye inmediatamente a su acostumbrada fase intermedia de existencia de la personalidad, en cuyo estado pueden manipular las unidades vivientes y guiar los organismos en evolución, aun cuando se les despoja de toda capacidad de organizar, crear nuevos modelos de materia viviente. Después de lograr cierto nivel, la evolución orgánica y de aparecer el libre albedrío de tipo humano en los órganos superiores que van evolucionando, los portadores de vida han de abandonar el planeta o bien hacer votos de renunciación, es decir, han de prometer solemnemente abstenerse de todo intento ulterior de influir en el curso de la evolución orgánica. Cuando tales votos son hechos voluntariamente por aquellos portadores de vida que optan por permanecer en el planeta
con carácter de asesores futuros a los que se les encomendará el fomento de las criaturas volitivas que acaban de evolucionar, se convoca una comisión de 12 miembros, presidida por el jefe de las estrellas vespertinas, actuando por autoridad del soberano del sistema y con la venia de Gabriel. Adelante. Y en el acto se transmutan estos portadores de vida a la tercera fase de la existencia de la personalidad, el nivel semi-espiritual del ser. Vengo funcionando en Urantia en esta tercera fase de existencia desde los tiempos de Andoni Fonta. Anticipamos con placer la época en que el universo llegue a la etapa de luz y vida, para cuando una posible cuarta etapa de ser en la cual seremos totalmente espirituales, pero nunca se nos ha divulgado mediante qué técnica podemos lograr este estado avanzado y deseable. Guapeta, gracias. Espero explicación. Mi niño Edilberto, si quitas el compartir para que nos veamos, gracias. Bueno, hay mucho de qué hablar en esa parte. Entonces, el documento que es la superversión de la evolución nos dice que estos controladores físicos que existen en diferentes niveles, que son eh, para la producción de la vida, y nos dice que hay un dominio físico energético de la capacidad de la mente y la entrega de la mente de los espíritus ayudantes para que tenga ellos la capacidad de abordar la vida y finalmente proveer al mortal del ajustador de pensamiento que se le otorga al Padre Universal. Cuando hablamos de la primera parte del dominio físico energético, la producción de la capacidad se refiere a la base fisiológica, energética. O sea, todos los seres tenemos una parte energética eh, que posibilita el funcionamiento de la mente. Así por eso es que, uno ve en la cultura oriental cómo ellos hablan de los nadis, y hablan de los chakras y hablan de esa parte energética que la domina la mente. Y este dominio es el primero de los niveles de la vida física tienen la capacidad, todos los seres tienen esa parte eléctrica y los potenciales de la mente incluyen no solamente la parte cognoscitiva, sino que incluyen la atención, el lenguaje, el razonamiento, la facultad creativa, la capacidad de imaginar y de resolver problemas. Entonces, estos potenciales que tiene el ser humano, el individuo como tal, son esos potenciales que tiene que empezar a desarrollar y posteriormente estos seres ayudantes, eh, cuando le entregan a ese efecto de la capacidad espiritual, cuando llega el sexto y el séptimo ayudante de la mente, que se refiere a esa influencia o guía, a esos circuitos espirituales que todos los seres humanos tenemos y que es lo que nos diferencia de los animales. Entonces, esto manifiesta justamente en la capacidad de discernir, de entender lo que es la verdad, la verdad, la belleza, la verdad y la bondad. Y por eso, en esa primera fase que tienen estos controladores físicos, proveer a la mente mortal para que culmine finalmente eh, eh, con el ejemplo de esa imagen que tengo ahí, es una creación mía donde me imagino a los 7 ayudantes de la mente formando una especie de danza alrededor del niño que apenas tiene escasos 7 años y por eso el espíritu que mora en la parte del ser humano y que se funciona con el ajustador de pensamiento, esa esencia divina aprisionada, enviada por Dios para ser la guía en ese proceso que finalmente va a ser la unión o fusión del individuo. Es justamente lo que el ajustador de pensamiento, que es el piloto divino, que es el que verdaderamente sabe para dónde va, de dónde viene y para dónde va. Por eso se le dice que el ser humano es el buque y el ajustador es el guía.
Y cuando hablamos de los controladores físicos, en el caso de los animales, los controladores físicos corresponden a esos niveles no en señales que son mecánicos, que tienen respuestas en el medio ambiente, aquellos mecanismos de respuesta que tienen la capacidad de aprender de la experiencia. Un animal aprende con los diferentes fotorreceptores, que en el caso de los ojos, o con los quimiorreceptores, cuando captan olores a través de las antenas o del olfato, o, de los, o simplemente sienten vibraciones porque son sensores mecánicos, o en algunos seres, como en el caso de las serpientes y de los em, zancudos, que tienen termorreceptores capaces de sentir la temperatura. Entonces, estos organismos tienen respuestas y aprenden de las experiencias a través del medio ambiente. Los organismos que corresponden a un medio ambiente a través de esos serían lo que se llama la regulación, la evitación, o sea, cuando evitan algo o cuando conforman parte de su ambiente, estos cambios ambientales hacen que un cuerpo, por ejemplo, emita sudor cuando hay mucha temperatura, o y de tal manera que se va adaptando a las condiciones externas e internas del organismo. Entonces, son los controles físicos que corresponden a cada uno. Entonces, cuando, por ejemplo, los portadores de vida consideran eh, que estos aspectos ambientales, estos procesos evolucionarios, ya están lo suficientemente establecidos, es cuando el momento de aparición de la voluntad de la vida humana, y es justamente cuando llegan en los dos últimos ayudantes, que son el de adoración y sabiduría, que son los que nos dan la capacidad de conocer a Dios y el poder de adoptarlo para adorarlo. Y estos portadores de vida han hecho toda una manipulación de los diferentes elementos: el aire, el agua, la tierra, el fuego, los han manipulado todo el tiempo para que justamente los organismos vayan adaptando y sacando sus mejores adaptaciones al medio ambiente. Y más adelante nos habla de cómo los portadores de vida tienen una función, o sea, tienen tres características. Y esas tres características es que mm, tienen el concepto son cambiaformas, son metamorfos. Esas palabras no están en el libro Durantia porque seguramente no se conocían, pero los chicos de ahora sí saben lo que es un metamorfo y saben lo que es un cambiaformas. Y es justamente lo que hace un portador de vida. Tiene la capacidad de la metamorfosis, tiene la capacidad que muy poquitas criaturas tienen en el universo, que es cambiar de su forma. Por ejemplo, el portador de vida tiene tres estados, y en los cuales en uno de ellos, por ejemplo, en la fase electroquímica, que vamos a hablar enseguida de ella, y el estado normal de ellos es la fase cuasimorontial. Y buscando uno en el buscador de la asociación, la palabra cuasimoroncial solo aparece una vez. Y la pregunta es si fue mal traducido o es que porque es que normalmente nos hablan de moroncial o morontial, pero cuasimoroncial, ¿qué quiere decir? Es que ¿será que nos está refiriendo a que todavía no están en la fase moroncial plenamente como tal? Y que ese es el estado natural de estos seres, que es un estado cuasimoroncial, y que hay un nivel más avanzado en el caso de ellos, que es el nivel semi espiritual, y ellos pueden trabajar en los tres niveles. Por ejemplo, en el estado original de ellos, que es el estado morontial, mm, ellos, eh, ellos pueden hacer inclusive modificaciones, cuando están en la parte química, actúan como catalizadores. ¿Y qué es un catalizador? Un catalizador es el que activa o retiene, o sea, estimula o detiene una reacción química. En los catalizadores, en este caso los portadores de vida, actúan para que las cosas se den, para que se active, digamos, determinada función. Y entonces estos seres
que son transmutadores como tal, se reúnen en grupos de 10 órdenes de diversas personalidades, entre ellas los controladores físicos y los controladores físicos, que son entidades inteligentes, vivientes, y que están constituidas con una función muy específica. Los controladores, esos centros de poder, por ejemplo, los controladores físicos ellos hacen el control de los superuniversos y toman diferentes direcciones. Los controladores físicos están dotados de la capacidad de la metamorfosis también, similar a lo que hacen los portadores de vida. Estos individuos de naturaleza tal que pueden ocuparse, por ejemplo, de la capacidad de reducir por decir, el voltaje, porque la única manera que encuentro bajan el voltaje de la energía que proviene para ellos, por ejemplo, construir una nebulosa. Ellos lo que hacen es bajarle, entonces funcionan como baterías, se reúnen entre ellos, inclusive por miles, por millones, por cientos, para poder coger las emanaciones que provienen del paraíso y reducirlas hasta tal nivel que pueden formar eh, lo que llamamos materia, y ahí ya se empiezan a formar las primeras nebulosas. O sea que funcionan como, en cierta manera, como baterías, porque le bajan el voltaje a los niveles de energía que provienen del paraíso para formular la materia. Y estos, a su vez, eh, se reúnen, por ejemplo, en el caso de los universos locales, eh, para poder formular los modelos de vida y que luego se los pasan a los portadores de vida. Y debidamente organizados, los portadores de vida eh, eh, llevan estos modelos y los adaptan al planeta donde los van a sembrar. Después de lograr cierto nivel de evolución, esta siembra, ellos más adelante, con todos los trabajos que han hecho en el medio ambiente, porque acuérdense que ellos son metamorfos, o sea, que cambian de forma. Además, tienen la capacidad de manipular el medio ambiente. eh, con esto logran sacar las características que tienen de alguna manera dormidas en la información de los modelos de vida que ellos trajeron. Este caso sería en las funciones del ADN, y después de lograr cierto nivel de evolución, donde aparece el libre albedrío, ahí termina su trabajo y ya tienen que abandonar el planeta, porque es que ya no pueden ni trabajar el medio ambiente, ni tampoco pueden seguir trabajando en esos niveles de la manipulación de la energía como tal. Entonces, si bien ellos tienen que hacer el voto de renunciar, es decir, que ya no pueden seguir promoviendo la vida, en el caso de la evolución, pues, de la evolución biológica como tal, y cuando tales votos son hechos voluntariamente, ellos lo adoptan. Algunos, como en el caso de nuestro planeta, adoptan por permanecer en el planeta y actúan como supervisores de la vida, pero obviamente ya no tienen ningún poder. Estos asesores, en cada planeta hay 12 asesores de portadores de vida, en los cuales están pendientes, y ahí se dice que están en esa fase semi-espiritual, o sea, semi-moroncial, perdón, la parte semi-espiritual, que es la fase, que es la tercera faceta de ellos, porque es que ya han cumplido una misión. Y se dice, o sea que en resumen, los portadores de vida pueden funcionar. En el nivel electroquímico, ahí trabajan todas las moléculas, trabajan en la parte de electroquímica, trabajan todas las variantes eléctricas. Ahí lo hacen, o sea, quitan un átomo, ponen otro, ponen una molécula, ponen otra, activan y quedan adenina, guanina, tinina, citosina, la mueven y la colocan y hacen con todas las diferentes bases nitrogenadas. Esa es la parte que ellos pueden trabajar. Y la fase cuasimoroncial, que es la fase donde ellos se mantienen normalmente, ese es su estado natural. Y cuando hay un nivel mucho más alto, que es el nivel semi-espiritual,
que también pueden trabajar en ese nivel y se cree que cuando los universos lleguen al estado de luz y vida, ellos ya serán totalmente espirituales. Y dicen, no sabemos cómo va a ser esa parte para nosotros llegar a ser totalmente espirituales, pero les toca esperar a que el universo donde ellos, al que ellos pertenecen, porque recordemos que en cada universo local hay un grupo de portadores de vida, ahí es donde les toca esperar para poder llegar algún día a ser seres espirituales. Hay mucho que decir, así que escucho opiniones. Que también tienen trabajito como nosotros, ¿no? Claro, tienen mucho que hacer y también les toca y esperan evolucionar. Miren que ellos dicen, algún día nos llegaremos a ser plenamente espirituales, porque por ahora lo máximo es semi-espiritual. No, ok. Antes de darle la palabra a Ramón, voy a leer lo que nos pone aquí Salen Saturn. Pablito, Pablo, bienvenido. Aprovecho para darle la bienvenida a Pablo, saludarlo. A Normita ya la saludamos, a Héctor, a Tatiana, que tampoco la habíamos saludado. Bienvenidos. A Javier Centeno, que tampoco lo habíamos saludado. Bienvenidos. Entonces, Sal en Satur nos dice, los portadores de vida pueden funcionar y en efecto funcionan en los tres niveles siguientes, lo que tú nos acabas de decir, J. Musa. El nivel físico de la electroquímica, la fase de la existencia cuasimorontial, que es su fase usual, y se me perdió, y el nivel físico de la electroquímica, y el nivel Semi-espiritual. semi-espiritual avanzado. Ok. Entonces, oigamos a Ramón Humberto. Hermanos, la pregunta, aunque yo nunca hago una pregunta, va, aquí nos habla del nivel semi-espiritual del ser. Cuando habla de esa palabra del ser, ¿a qué se refiere? ¿Quién nos dice cuál es el sistema, el sistema semi-espiritual del ser? ¿Será el moroncial? Bueno, Marcelino, ¿tú te acuerdas? Norma, Pablo. Ramón, por favor, repita la pregunta, Ramón, que no escuché bien. La pregunta es la siguiente. Aquí nos hablan que el nivel semi-espiritual del ser. Ahora bien, esa palabra ser, ¿cómo la podemos desglosar? ¿A qué nos están refiriendo los hermanos mayores cuando dicen el del ser? De nosotros. En ese caso se está refiriendo a los portadores de vida. Y como ese sería a lo cual se dirigiría el revelador, a los portadores de vida a nivel semi-espiritual. No olvidemos que los portadores de vida tienen esas tres fases. Entonces están en los niveles cuasi espirituales, como dijo él, probablemente por encima, perdón, cuasi morontiales, como dijo J. Musa. Y por supuesto, la esperanza es que lleguen a los niveles espirituales. Entonces, cuando es semi-espiritual, se están dirigiendo, en mi opinión, a los mismos portadores de vida. De ese ser es, en mi opinión, los portadores de vida. Hermano Marcelino, yo no lo podría relacionar con un ejemplo. Hay una palabra que se llama educer. Probablemente se refiere al concepto filosófico del ser, de la educación, que va más allá de la mera transmisión de conocimientos para enfocarse a la formación integral del individuo, su identidad y su desarrollo como persona, así como también pueden ser una frase coloquial en Venezuela, Colombia o Ecuador, donde la palabra es, se usa para dar énfasis a un verbo. Sí, es posible, Ramón, pero lo importante es que cuando se dice ser, tiene que ver con un ser viviente, con un ser existente, bien sea celestial o bien sea humano.
Entonces, en este caso, pues se está hablando de los portadores de vida. Jotica, perdón, ¿podrían poner la cita a que se está refiriendo Ramón, por favor? 1.8. Después de lograr cierto nivel, la evolución orgánica y de aparecer el libre albedrío de tipo humano en los organismos superiores que van evolucionando, los portadores de vida han de abandonar el planeta o bien hacer votos de renunciación. No veo aquí todavía hacer. Es decir, han de prometer solemnemente abstenerse de todo intento ulterior de influir en el curso de la evolución orgánica. ¿Dónde está la palabra hacer aquí? Más adelante. Cuando tales votos son hechos voluntariamente por aquellos portadores de vida que optan por permanecer en el planeta con carácter de asesores futuros a los que se les encomendará el fomento de las criaturas volitivas que acaban de evolucionar, se convoca una comisión de 12 miembros, presidida por el jefe de las estrellas vespertinas, actuando por autoridad del soberano del sistema y con la venia de Gabriel. Y en el acto se transmutan estos portadores de vida a la tercera fase de la existencia de la personalidad, el nivel semiespiritual del ser. Ahí es donde está. Sí, se refiere a los portadores de vida que ya, como lograron que el ser humano tuviera libre albedrío y que tuviera la capacidad de, de conectarse con todos los ayudantes de la mente, pues en ese momento, y la aparición, la mera hecho de aparecer la vida con capacidad de discernimiento, ya ellos cumplen como esa faceta donde dice, ah, por fin lo logramos, entonces ahora sí nos vamos, somos semi-espirituales, pero no son espirituales plenamente. O sea, es como una evolución por parte Es de de ellos. Así como graduación. nosotros vamos evolucionando en la Ellos se Morontia, gradúan, ellos van en en otro tipo de fases, algo así. el trabajo y ya al presentarlo y lograr el objetivo fundamental, se gradúan en esa Oh, fase. El que le escribe dice que está en la tercera fase, que está en esa fase de la existencia Sí, semi-espiritual del ser. semi-espiritual, porque no podrán ser espirituales hasta que el universo en el que ellos habitan Establezcan esté en en luz luz y y vida. vida. Ujú. O sea que les toca ok. esperar un buen rato. Sí. Eh, Bueno, continuamos con Octavio. Octavio, adelante. Buenas tardes, gusto en saludarlos. Hermanito, yo comprendo estas etapas. Dice, los portadores de vida pueden funcionar y en efecto funcionan en los niveles siguientes, que son los que hemos estado hablando. Pero son las etapas, a ver si me explico. Es que una cosa es el desarrollo de nuestra alma, ¿sí? Es un crecimiento a nivel espiritual o mental, pero también a la par, en un nivel paralelo, necesitamos nuestro cuerpo, ¿sí? Porque no nada más somos el alma que va ahí volando, ¿no? O trasladándose, sino que vamos dentro de un envase. Entonces, al evolucionar el alma, que es nuestro crecimiento espiritual o nuestro crecimiento mental, también hay un cambio de cuerpo, por llamarlo así, o un depósito donde va a ir también evolucionando esa mente que va creciendo a través del plan de ascensión. Entonces, si nosotros pasamos a un nivel morontial, necesitamos un envase morontial, ¿verdad? Un cuerpo morontial. Y si pasamos al nivel espiritual, vamos a tener que cambiar a un cuerpo espiritual. Entonces, yo siento que más estos tres puntos, donde dice el nivel físico y electroquímica, es el que nosotros tenemos ahorita como mortales, ¿sí? Es un nivel físico en el cual se desarrolla una electroquímica, pero también estamos desarrollando alma, ¿sí? Luego, en este caso, los portadores de vida, cuando van a pasar al nivel morontal, entonces tienen ellos un cuerpo o un envase cuasimorontial. Y también en el caso del nivel espiritual, tienen su nivel mental semi-espiritual o tal vez ellos más avanzado, pero de acuerdo al nivel, ellos necesitan un cuerpo semi-espiritual avanzado donde van a depositar esa mente o esa alma que ellos tengan, así en el caso de nosotros. O sea, son Octavio, dos.
Son dos Muy buena. situaciones paralelas de un solo individuo, ¿no? Tanto el envase como el desarrollo del alma o de la mente. Yo así lo No, entiendo. Fabio, mira, pero es Bueno, que mira que tú haces un muy buen aporte, es muy bueno en el sentido de que los portadores de vida son los encargados de construir los envases en cada uno de los exacto. niveles, en cada uno de los niveles. Entonces, pero resulta que ellos, antes de venir a implantar la vida, ellos tienen unos laboratorios donde cogen, por ejemplo, en el caso de Nevadón, cogen los modelos nevadónicos y los tienen que adaptar a las condiciones físico-químicas de cada planeta. Y ahí es donde ellos tienen que empezar a jugar con la parte de electrónica, electroquímica, O de donde, cada, o también, hermanito, de cada nivel mental que tengan, ¿no? Y en sí, este caso están hablando de ellos como portadores, pero en el caso de nosotros pienso que va a ser algo similar. y entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, tuvieron que acondicionar la vida para el cloruro de sodio y tuvieron que esperar a que los océanos tuvieran la suficiente salinidad para que el modelo que ellos habían adaptado se pudiera desarrollar acá en nuestros océanos. Y efectivamente, cuando llegamos a Moroncia, en el templo moroncial, allí hay portadores de vida que también se encargan de construir, de ayudar a construir ese estuche moroncial. Y cuando ya lleguemos a la parte espiritual, ahí van también a trabajar. Por eso ellos tienen esa capacidad metamórfica, capaces de cambiar en los diferentes niveles. Oiga, Monja, esto quiere decir que siempre los portadores de vida van a meter la mano en nuestros cambios de estuche. Claro que sí, sin ellos no hay manera de tener un nuevo estuche. Oh, qué maravilla, bien. Perfecto. Adelante, Marcelino. Gracias, Angelita. Y efectivamente, los portadores de vida, dicen los reveladores, que una de las especies animales que vamos a encontrar en los mundos de estancia son los espornagia. Y dicen ellos que son los únicos que reencarnan. Y precisamente los portadores de vida intervienen para construir nuevos cuerpos. Cada 40, 50 mil años esos cuerpos se deterioran y hay que sustituirle los cuerpos a los espornagia. Y precisamente los portadores de vida intervienen para esas sustituciones. Quería aportar eso, Angelita. Ok, mil gracias. Eso quiere decir que los portadores de vida están presentes en todas partes donde hay diferente vida. Correcto. Por eso es que, por Correcto. ejemplo, JJ Benítez no los llama portadores de vida, les dice los ingenieros genéticos del universo local. Ah, en el universo local, donde hay vida en los universos locales. Correcto, porque ellos son propios de cada universo local. O sea que ellos también se encargan de sembrar la vida para los espornagia en este caso. Sí, ellos hacen, construyen cuerpos para cada uno de ellos. Y todos Y los lo que seres hacen es que vivientes que vemos. reembasan toda la información del individuo y se la meten a un nuevo cuerpo. Ok, y todos los seres vivos vienen por esos, o sea, son hechos por esos portadores de vida que siembran la vida de los diferentes seres vivos. Eso es lo Son que dice Urantia, evolucionados. que la vida no se origina espontáneamente, sino que es fruto de las acciones de los portadores de vida que trabajan aquí en cada uno de los planetas del universo local. Que si no fuera por el trabajo de ellos, no habría manera de traer la semilla o la información que da lugar a lo que llamamos vida. Y que esa vida tiene la capacidad de ir evolucionar, de irse adaptando a los diferentes ecosistemas y a los diferentes medios, y que ya cuando lo sembraron, sembraron con toda la información. Y es más, más adelante, cuando estemos ya más avanzados en el documento, nos va a decir que aunque el trabajo de ellos ya se detuvo en la parte física, es tan importante la información que se sembró, que esa información de alguna manera tendrá que seguir evolucionando por medios propios y que seguirá dando frutos y que les corresponde a los seres humanos más adelante encargarnos de nuestra propia evolución, Encargarnos de nuestra propia evolución. con lo que ya Pregunta, nos dieron, con lo ah, que ya nos dieron, sí. ok. Pregunta curiosa, ¿los vamos a conocer? Ahí sí me corchó, yo no me acuerdo si lo vamos a conocer. Marcelino, ¿tú sabes si lo vamos a Sí, conocer? sí, por supuesto, Angelita, por supuesto. Los portadores de vida, no olvide, Angelita, y quienes están presentes, que los portadores de vida
son personalidades que tienen esas distintas fases que se mencionaron. Y son personalidades que tienden a la realidad física, porque ellos tienen que manipular la realidad física para iniciar la vida vegetal. Entonces, sí, definitivamente vamos a tener algunos contactos con ellos porque no olvidemos que entre los seres que se nos revelan son los seres que tienen mucho que ver con nuestro ascenso y ellos tienen mucho que ver con nuestro ascenso y va a llegar un momento en que seremos capaces no solo de verlos, sino de poder comunicarnos con ellos. Maravilloso, porque por ahí tengo una que otra quejita. Sí, yo le voy a decir una que me pongan pelo porque es como así, como me dejaron calvo. Angelita, hay algo, disculpe, hay algo muy interesante que nos debe llenar en cierta forma de consuelo, ¿no? En medio de la tragedia. Los portadores de vida, en vista que el planeta es un planeta decimal o de experimentación de un modelo de vida un tanto mejor que el estándar nevadónico, entonces ellos se esforzaron por ese tipo de evolución del tipo de vida urantiana. Eso trae muchas consecuencias, entre las cuales las grandes tribulaciones genéticas que producen a veces la extinción de algunas especies y a punto de la extinción de la vida en el planeta. Ellos tenían la enorme esperanza de que todo esto iba a ser superado con la llegada del príncipe, especialmente la aparición de la bacteria vegetal, que tanto daño le estaba causando no solo a los vegetales, sino a los animales y por supuesto a los humanos iniciales. El hecho de la caída de Caligastia hizo posible una desilusión para los portadores de vida muy importante en el planeta. Y luego la esperanza quedó afirmada en la venida de dos hijos materiales. Y luego de esta caída de estos dos hijos materiales, Adán y Eva, entonces para los portadores de vida fue un enorme grado de desencanto, desilusión, tristeza, dolor. O sea que los portadores de vida de Urantia sufrieron un enorme grado de aflicción, según lo que dicen los reveladores, producto de este doble desatino que no ha hecho posible este avance que debería ser posible. Una de esas causas por las cuales Jesús se vio impulsado a hacer uno de los más impresionantes milagros que hizo fue precisamente por estas caídas que no hizo posible la evolución y hubo mucha enfermedad y por eso hubo la sanación de las 683 personas instantáneamente cerca del lago de Galilea un día, un sábado a la puesta del sol. De manera pues que esto es interesante para saber que los portadores de vida vibran también con el sentimiento humano y por supuesto en niveles muy superiores. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Damos la bienvenida a Juan Heredia, que acaba de entrar, a Javier Centeno, bienvenido Gracias. también. A ustedes por estar acá. Octavio. Ya se me olvidó lo que iba a decir, pero se me viene a la mente lo siguiente. Qué interesante es cómo explicarle en qué momento, ¿no? Ellos van a tener ya la indicación o cómo será el proceso, no sé si lo narra el libro, pero creo que no, de cómo se prepara ese estuche, ¿no? Para ese cambio de etapa. Por ejemplo, si ellos tienen que cambiar de estuche, y lo acabamos de ver en el documento, ahora para nosotros, ¿en qué momento se les indica? ¿Saben qué? Pues te van a llegar estos mortales ascendentes y pasaron al mundo morontial. ¿En qué momento y cómo es el protocolo, ¿no? Para que vayan preparando esos nuevos estuches para los que van a cambiar de ese nivel. Y yo creo que por tantas también posibilidades de seres mortales que hay de ellos mismos, debe haber especializaciones dentro de los portadores de vida. No creo que uno haga todo. Entonces yo digo que a lo mejor ellos mismos están organizados, así como los médicos, que hay neurólogos, hay quiroprácticos. Bueno, los quiroprácticos no son médicos, pero hay muchas especialidades, ¿no? Traumatólogos, geriatras, cardiólogos. Entonces me imagino que de alguna manera también los portadores de vida han de tener cierta especialización para cierto grado de ser, ¿no? Y que se necesita un estuche en particular y en un nivel particular, dependiendo de la realidad de la cual vengas y a la cual vas a pasar. Hay unos que se encargan de la investigación, del Sí. cuál va a ser, cuáles son las condiciones físico-químicas de un planeta. Hay Hay otros que mucho todavía que saber.
Hay otros que se Ok. encargan del desarrollo y ese desarrollo tiene que ser de acuerdo al modelo nevadónico para el caso de nuestro universo local. Ya sabemos que el modelo nevadónico es pentagonal, o sea, que tiene 5 miembros, cabeza y 4 extremidades. O sea que en el caso nuestro, ellos no pueden hacer otros modelos porque acuérdense que son de su injerencia es exclusivamente para el universo en el cual pertenecen. No, Entonces, sí hay especialización. sí que hay especializaciones, correcto. Mil Gracias. gracias. Mientras que, Amandita, por favor, te preparas para leer el punto 2. Si nos queda tiempo, Estercita el 3. Buena idea. El 2, donde dice el panorama de la evolución. Saludamos a Argemiro. Argemiro, bienvenido. Adelante, Amanda. El panorama de la evolución. La historia del ascenso del hombre a partir de las algas marinas hasta el señorío de la creación terrenal es en efecto un romance de la lucha biológica y de la supervivencia de la mente. Los antepasados primordiales del hombre, literalmente, fueron el limo y el cieno del lecho oceánico en las bahías y caletas de aguas tibias y calmadas de las vastas costas de los antiguos mares interiores, aquellas mismas aguas en que los portadores de vida establecieron cada una de las 3 implantaciones de la vida en Urantia. Hoy día existen muy pocas de las primeras especies de vegetación marina que participaron en aquellos cambios importantísimos que dieron como resultado los organismos intermedios a los animales. Las esponjas constituyen uno de los sobrevivientes de estos primitivos tipos intermediarios, aquellos organismos por los cuales se produjo la transición gradual desde lo vegetal hasta lo animal. Estas primeras formas transitorias, aunque no eran idénticas a las esponjas modernas, sí eran muy parecidas a ellas. Fueron verdaderos organismos de transición, ni vegetal ni animal, pero a la larga culminaron en el desarrollo de las verdaderas formas animales de vida. La bacteria, un organismo vegetal sencillo de índole muy primitiva, ha cambiado muy poco desde los primeros albores de la vida. Incluso exhibe cierto grado de retroceso en su comportamiento parasitario. Gran parte de los hongos representa además un movimiento retrógrado en la evolución, siendo plantas que han perdido su capacidad de hacer la clorofila y, en cierto modo, se han convertido en parásitos. La mayoría de las bacterias que producen enfermedades y sus cuerpos auxiliares de virus pertenecen a este grupo de hongos parasitarios desertores. Durante las edades intermedias, todo el vasto reino de la flora ha evolucionado a partir de antepasados, de los cuales también ha descendido la bacteria. No tardaron en aparecer de manera repentina los tipos de vida animal protozoarios superiores. Ha descendido desde aquellos distantes tiempos, pero poco modificada la ameba, el típico organismo animal unicelular. Luce hoy en día de forma muy parecida a como lucía cuando fue el primer y más grande logro de la evolución de la vida. Esta criatura diminuta y sus primos protozoarios son para la creación animal lo que la bacteria es para el reino vegetal. Representan la supervivencia de los primeros pasos de la evolución en la diferenciación de la vida, juntamente con el fracaso del desarrollo subsiguiente. Al poco tiempo, los primeros tipos animales unicelulares se juntaron en comunidades, en un principio a manera de volvocidios y presentemente al estilo de hidras y medusas. Aún después evolucionaron la estrella de mar, los crinoideos, los erizos de mar, los pepinos del mar, los sin pies, los insectos, las arañas, los crustáceos y otros grupos muy afines de las lombrices y líquenes, seguidos muy de cerca por los moluscos, la ostra, el pulpo y el caracol. Cientos y cientos de especies intervinieron y perecieron. Únicamente se trae a colación a las que sobrevivieron la prolongada lucha. Tales especímenes no progresistas, juntamente con la familia de los peces, que apareció posteriormente, hoy por hoy representan los tipos estacionarios de animales primitivos e inferiores
ramas del árbol de la vida que no lograron progresar. De este modo, se dispuso el escenario para los primeros animales vertebrados, los peces. De la familia de los peces surgieron dos modificaciones singulares, la rana y la salamandra. A partir de la rana comenzó aquella serie de diferenciaciones progresivas que culminó finalmente en el hombre mismo. La rana pertenece a los antepasados más primitivos de la raza humana que sobrevivieron, pero tampoco logró progresar, habiendo perdurado hasta el presente en forma muy similar a aquella de los tiempos remotos. La rana es la única especie atávica de las primeras razas protohumanas que vive hoy en día en la faz de la Tierra. No sobrevive ahora ninguno de los antepasados de la raza humana entre la rana y el esquimal. Las ranas dieron origen a los reptiles, una gran familia animal que prácticamente quedó extinta, pero que antes de perecer dio origen a toda la familia de las aves y a numerosas órdenes de mamíferos. Probablemente el salto único más grande de toda la evolución anterior al ser humano se haya efectuado cuando el reptil llegó a ser ave. Los tipos de aves de hoy, águilas, patos, palomas y avestruces, todos descendieron de los enormes reptiles de hace mucho tiempo. El reino de los reptiles, que descendió de la familia de la rana, se representa ahora por 4 divisiones supervivientes, 2 de ellas no progresistas, las serpientes y los lagartos, juntamente con sus primos los cocodrilos y las tortugas. Una de ellas parcialmente progresista, la familia de las aves, y la cuarta, los antepasados de los mamíferos y la línea directa de la descendencia de la especie humana. Aunque extintos desde hace mucho, la mole de los reptiles produjo a su paso un eco en el elefante y el mastodonte, y su forma particular se perpetuó en los canguros saltadores. Solo han aparecido en Urantia 14 filums, siendo el de los peces el último, y no se ha desarrollado ninguna otra clase nueva después de las aves y los mamíferos. Los mamíferos placentarios nacieron súbitamente de un pequeño dinosaurio reptil ágil de hábitos carnívoros que contaba con un cerebro comparativamente grande. Estos mamíferos se desarrollaron a paso acelerado y de muchas formas diferentes. No solo dieron origen a las variedades comunes modernas, sino que también se convirtieron por evolución en los tipos marinos tales como la ballena y las focas, y en los aeronavegantes como la familia de los murciélagos. De este modo, el hombre evolucionó de los mamíferos superiores que derivaron primordialmente de la implantación occidental de la vida en los antiguos mares abrigados que corrían del este al oeste. Los grupos oriental y central de organismos vivientes desde los principios hacían procesos favorables hacia la consecución de niveles prehumanos en existencia animal. Pero, al pasar de las edades, el emplazamiento de la vida del foco oriental no logró alcanzar un nivel satisfactorio de condición de inteligencia prehumana, habiendo sufrido en repetidas ocasiones y de manera irreparable tales pérdidas de sus tipos superiores del plasma de germen que se despojó para siempre de su capacidad de rehabilitar las potencialidades humanas. Ya que la calidad de la capacidad mental para el desarrollo de este grupo oriental, sin lugar a dudas, era tan inferior a la de otros 2 grupos, los portadores de la vida, con la anuencia de sus superiores, manipularon el medio ambiente de tal forma que circunscribieron más aún a estas variedades prehumanas de vida inferiores que venían evolucionando. A simple vista, la eliminación de estos grupos inferiores de criaturas fue una casualidad. No obstante, en realidad, fue enteramente adrede. Más adelante, en el desarrollo evolucionario de la inteligencia, los lemures antepasados de la especie humana iban mucho más avanzados en Norteamérica que en otras regiones, y, por tanto, se indujeron a emigrar del ámbito de la implantación occidental de la vida por el puente terrestre de Bering a lo largo de la costa al sudeste de Asia, donde continuaron evolucionando
y beneficiándose por el aditamento de ciertas variedades del grupo central de la vida. Así, el hombre evolucionó a partir de ciertas variedades occidentales y centrales de la vida, teniendo lugar esto, sin embargo, desde las regiones centrales hasta los en cercano oriente, hasta los de ese. De este modo, la vida que se plantó en Urantia evolucionó hasta el periodo glacial, cuando el hombre mismo apareció por primera vez y comenzó en el planeta su carrera pletórica. Esta aparición del hombre primitivo en la Tierra durante el periodo glacial no fue por casualidad, fue intencional. Los rigores y la severidad climática de la era glacial se adaptaron en todos los aspectos para fomentar la producción de un tipo vigoroso de ser humano dotado de una capacidad tremenda para la supervivencia. Qué maravilla de lectura. Vamos a ver si compartimos pantalla completa. ¿Qué se hizo? Ujú. Esta segunda parte del documento 65 nos habla de cómo la historia del ascenso del ser humano desde el simple reino vegetal, pasando por todos los estadios donde tenemos varias especies atávicas como la rana y el lemur, y finalmente llegar a los homínidos. Esta historia de ascenso nos habla de cómo el ser humano, perdón, cómo la vida fue implantada eh, eh, en diferentes sitios de lo que antes se llamaba la Pangea, siendo la central la euroasiática o africana, la oriental o austroasiática y la occidental, que engloba lo que ahorita es Groenlandia y América. Entonces, en esta historia nos cuenta de cómo el hombre literalmente, sus antepasados son el limo y el cieno. El cieno es ese lodo que hay en el fondo de los océanos e inclusive en el fondo de los lagos y de los ríos. Ese cieno es donde por las condiciones de estos mares interiores, voy a cambiar aquí de puntero, en estos mares interiores son calmos, son aguas calmadas que tienen mejores temperaturas, donde no hay tanto oleaje, es justamente donde los portadores de vida hicieron las siembras porque allí en esas implantaciones era donde tenía más posibilidades, dado que en la parte exterior de lo que llamaban la Pangea, en esa parte exterior eran océanos muy profundos, con poca luz y extremadamente tumultuosos. Por eso dicen que de las primeras apariciones de la vida, son esas especies que ni es vegetal ni es animal, que es una especie de transición, como son en el caso de lo que hoy conocemos como las esponjas modernas. Estas esponjas modernas son un importante organismo porque son la transición entre esos dos reinos, entre el reino animal y el reino vegetal. Miren que a través del cuerpo de las esponjas pasa el plancton, que es el que está suspendido en el océano, y el plancton es filtrado y posteriormente a través de estos orificios que son funcionan es como ósculo o como lo que llamamos un orificio anal, es donde ellos expulsan todo el fruto de su digestión. Entonces, aunque aparentemente es un animal, eh, tiene más características de planta y constituye uno de los sobrevivientes de estos seres intermedios entre el organismo vegetal y animal. Por eso es un organismo de transición gradual entre los dos reinos y, y transitoriamente pues se dice que estas esponjas modernas, pues, como la que estoy mostrando en este momento en la diapositiva, son muy similares a esos primeros organismos que habitaron nuestros océanos. También nos habla de cómo las bacterias, que son un organismo muy sencillo y de índole primitiva, que sí ve cierto grado de retroceso en su comportamiento, porque es que
para desarrollarse, a veces forman tantos niveles. Se dice que una bacteria tiene cierto grado de retroceso en su comportamiento porque según su expectativa evolutiva ha cambiado muy poco en los albores de la vida. Se dice que su movimiento es retrógrado o retrogresivo porque incluye características, por ejemplo, como el parasitismo, o el parasitismo. En particular, hace referencia en que algunas bacterias e incluso algunos hongos han perdido la capacidad, por ejemplo, de la fotosíntesis y se han convertido en parásitos. Son, entonces, a eso es lo que se refiere cuando hablan de que han hablado de cierto retroceso en cuanto a sus funciones primitivas, se comportan como los seres parasitarios. Hablando también de seres que son capaces de transformar la materia orgánica, por ejemplo, los hongos también en cierta manera tienen un cierto grado de retroceso en la evolución, porque es que ellos no tienen la capacidad que tienen las plantas de generar la energía lumínica y convertirla en energía química. A ese proceso le llama fotosíntesis, porque ellas tienen una sustancia llamada la clorofila, y la clorofila es la que tiene la capacidad de hacer esa conversión de la energía solar mientras que los hongos, los mohos y las rollas, todos ellos no son capaces de obtener la energía directamente del sol, sino que hacen un proceso de descomposición de la materia orgánica, por eso se les llama transformadores, y estos transformadores, mm, por ejemplo, en la industria actual se utilizan, por ejemplo, sin estos transformadores de la materia orgánica como tal, no tendríamos quesos, no tendríamos la penicilina, no tendríamos la cerveza, incluso el vino y el pan, los champiñones, la industria farmacéutica, la biotecnología, se, se benefician de los beneficios que tienen estos descomponedores de materia. Inclusive en la industria cosmética, hay muchas cremas, son ingredientes fundamentales para los cosméticos y en la biotecnología ahora actualmente se están utilizando hongos que sean capaces de descomponer materia para convertirlos, por ejemplo, en biocombustibles. Entonces, representan en la actualidad para el ser humano moderno, representan de gran utilidad estos seres que de alguna manera no fueron capaces de desarrollar clorofila y obtener la energía directamente del sol, sino que se volvieron parasitarios transformadores. Por eso dice que no, más adelante los portadores de vida facilitaron que aparecieran repentinamente, porque ellos hablan de que repentinamente aparecieran seres mucho más superiores, mucho más modificados, por ejemplo, en el caso de los protozoarios. Los protozoarios son animales unicelulares, o sea, de una sola célula, que tienen la capacidad de moverse, que tienen la capacidad de mover a los diferentes estímulos. Pues en el caso, por ejemplo, los pseudópodos como la ameba, pseudo significa falsos pies. Los que tienen falsos pies, los pseudópodos, estos animales pseudópodos que tienen, como en el caso de la ameba, eh, son únicamente un núcleo y un citoplasma y pare de contar. O en el caso de la euglena, que son flagelados, se llaman flagelados porque tienen como una especie de látigo y ese látigo es el que les permite la locomoción, desplazarse. O en el caso del paramecium, que tiene unos cilios, unos pelitos, pero llaman cilios, son ciliados que tienen unos pelitos que les permiten moverse de un lado a otro. Entonces, estos protozoarios que se llaman así porque agrupan animales muy simples, animales muy sencillos, porque no son sino una célula con un núcleo y algunos orgánulos, y estos orgánulos les permiten desarrollar las diferentes funciones como organismos. Entonces, estos son los verdaderos ancestros nuestros, entre camillas, o ancestros de las eucariotas, porque se llaman, inclusive, cuando los descubrieron por allá en el siglo XIX,
los veían como unos animales tan simples, tan primigenios, por eso fue que les pusieron ese nombre, protozoarios, o sea, los que son los primigenios, los primeros animales, zoarios, los primeritos animales. Entonces, al poco tiempo, estos animales unicelulares empezaron a formar colonias, o sea, fueron juntando, formando, se fueron uniendo en pequeñas eh, bloques de células y formaron, por ejemplo, los primeros animalitos que se formaron fueron estos Volvox, que son pequeñas asociaciones de bacterias o pequeñas asociaciones de células muy pequeñas. eh, y formaron flagelos alrededor, o sea, pelitos para poderse desplazar. Y todas estas eucariotas, cuando digo que son eucariotas, es que estamos hablando de organismos que poseen un núcleo ya definido, eh, porque ahí contienen ya un ADN, porque están delimitando a través de una membrana nuclear. Entonces, por eso es que se llama, estos eucariotas son, digamos, que poseen un núcleo muy definido, mientras que lo contrario de las eucariotas serían los procariotas que carecen de un núcleo, son orgánulos membranosos que no tienen un núcleo. Esa es la diferencia en que hay cierto tipo de animales, de seres unicelulares. Y es por eso que la ciencia habla de que quizás uno de los primeros orgánulos que empezaron a formar lo que hoy conocemos como la atmósfera nuestra, que es la que se respira a través del oxígeno, porque hubo una época en la cual la atmósfera era una atmósfera tóxica y no existía el oxígeno. Y estos estromatolitos, que son unos seres, o sea, unas acumulaciones que en este momento parecen piedras, pero en realidad son formaciones rocosas donde se van apilando capa por capa las diferentes microorganismos, las cianobacterias, y se dice que son cianobacterias fotosintéticas porque son capaces de transformar la atmósfera tóxica y respiran y van soltando oxígeno y se cree que estos estromatolitos fueron los que convirtieron una atmósfera completamente tóxica a una atmósfera rica en oxígeno. Se le debe, ellos son estas células cianobacterias fueron las que fueron capaces de transformar en el planeta y lo transformaron de una atmósfera tóxica a una atmósfera rica en oxígeno y son conocidos desde hace más de 3.500 millones de años y que fueron los causantes del cambio. Cuando uno ve las diferentes capas de los estromatolitos, eh, son como láminas, como tapetes de microbios que van uno encima de otro formando capas y se muere una capa y aparece otra nueva y encima de ellos van formando capas sobre capas, por eso es que se ven aquí de manera como laminar. Y cuando se saca una piedrita de un estramatolito, se ve como con pequeñas capas. Y a ello se le debe el cambio la atmósfera que conocemos en la actualidad. En México hay en algunos lagos, eh, hay estromatolitos todavía, que todavía funcionan, o sea, que son seres vivientes que todavía están ahí trabajando, soltando oxígeno. Es muy maravilloso esta época del planeta donde eran pequeñas colonias bacterianas trabajando, formando grupos. Más adelante nos habla el libro de que aparecen las primeras hidras y las primeras medusas y sabemos que las hidras son animales bastante simples, organismos bastante simples que tienen un sistema digestivo similares también son las medusas, que ya son muy conocidas porque tienen su forma de campana o de paraguas, son casi semitransparentes, algunas tienen, casi todas tienen tentáculos con los cuales atrapan las diferentes presas. Son quizás en este momento como unos fósiles vivientes, ya que no han cambiado desde el momento en que aparecieron en los océanos. Y otros de los que no han cambiado, que son casi fósiles vivientes, son los crinoideos. Estos crinoideos constituyen quizás uno de los grupos más antiguos, inclusive ya hablamos de ellos en otro documento, cuando hablábamos de los dinosaurios y cómo
estos seres todavía permanecen en nuestros océanos y son conocidos más como los lirios de mar, porque se parecen más a una flor. Y aquí tenemos, por ejemplo, un fósil de estos crinoideos que en realidad no han evolucionado, no han cambiado en absoluto desde que aparecieron en nuestros océanos. O como dicen los portadores, repentinamente aparecieron en nuestros océanos. Y otro de los animales que más adelante aparecieron en este proceso de la cadena evolutiva fueron los erizos de mar. Los erizos de mar pertenecen a una familia que se llama los equinodermos. ¿Y estos, qué quiere decir los equinodermos? Los que tienen espinas en la piel, los que tienen equinos dermos, que tienen la piel espinosa y dura. Estos seres que habitan casi todos los litorales de casi todos los océanos, de acuerdo al tipo de océano y las temperaturas, es su color, pero son muy sencillos porque en realidad eh, en la parte inferior tienen la boca y en la parte superior tienen el ano y su sistema digestivo es muy pequeño, pero han desarrollado esas púas para defenderse porque en realidad tienen una parte muy comestible y algunos depredadores les dan la vuelta y los pueden consumir. Em, Al igual que, por ejemplo, hay otra especie que también es muy sencilla, que apareció también en los océanos, como fueron los pepinos de mar, que pertenecen a un grupo que también se llaman los equinodermos. Equinos, ya sabemos que son los que tienen la piel dura con asperezas o púas. Y estos equinodermos son un grupo muy diverso y lo más interesante es que tienen un músculo que es comestible. En algunos restaurantes sirven carne de pepino de mar. Yo no sé, no tengo ni idea qué es ahora, pero no me llama mucho la atención comer de esos bichos. Y más adelante empezaron a evolucionar sobre los litorales, aparecieron los primeros 100 pies. Los 100 pies en realidad se conocen desde hace 430 millones de años, se han encontrado fósiles de estos 100 pies que mal llamados son más llamados 100 pies porque en realidad los que más pies tendrán escasamente tendrán 730 pies. Entre otras cosas, em, son mal catalogados porque se consideran venenosos para otros insectos, pero cuando pican a un ser humano, en realidad es como la picadura de una abeja, a no ser de que la persona sea alérgica, pero en realidad no, su veneno no es tan importante en el caso de los seres humanos. Y lo curioso es que varios de sus patas se transforman en órganos sexuales y entonces algunos llegan a tener hasta 4 hemipenes, cuatro patas que se le convierten en órganos sexuales. Por eso hay que hacer una diferenciación grande entre lo que son los insectos y las arañas. Por ejemplo, las arañas, ¿qué son? Son, son seres que los arácnidos, la mayoría de ellos, como en el caso de las garrapatas, los ácaros, las pulgas y los escorpiones, no hay una diferenciación entre la cabeza y el tórax, porque la cabeza y el tórax están unidos. Además, tienen 8 patas, mientras que los insectos sí tienen una diferenciación entre la cabeza y el tórax y solamente tienen 6 patas. Por eso es la diferencia. El libro habla de los insectos y las arañas y efectivamente son dos grupos completamente muy diferentes. También tan diferentes como en el caso de los crustáceos, que los crustáceos son animales marinos que se caracterizan por la presencia de un exoesqueleto. O su exoesqueleto quiere decir que tienen el esqueleto por fuera y que en la materia de la que está compuesto este exoesqueleto es de quitina. La quitina es la misma sustancia que tenemos los seres humanos en las uñas. Por lo tanto, ese es el material endurecido que presentan estos crustáceos. Los crustáceos, eh, que la palabra el crustáceo significa los que tienen caparazón
o estos que tienen caparazón. Y por último nos han estado hablando de las lombrices que respiran a través de la piel. Su característica es que ellas son hermafroditas. Las lombrices, eh, aunque tienen los dos sexos, necesitan obligatoriamente unirse a otra lombriz para poder reproducirse. Se reproducen por huevos y lo utilizan, lo hacen a través de este clítelo, de esta pequeña membranita que están viendo acá. Mm, eh, este clítelo, cuando una lombriz se une con la otra, ahí lo que hacen es compartir los diferentes gametos masculinos y femeninos, y cada una de ellas queda ya lista para poner huevos. Por eso son organismos hermafroditas. Y lo curioso es que algunas especies tienen hasta 5 corazones. La más sencillita tendrá 2 corazones, que les ayuda a impulsar la sangre a través de todo el organismo. Y son animales transformadores capaces de alimentarse de la materia orgánica, muy importantes en la formación de suelos. Hay cientos de especies atávicas, por ejemplo, que intervinieron y perecieron, y cientos de estas especies que intervinieron y perecieron. eh, eh, Nos trae a colación, por ejemplo, la lucha de las diferentes especies que han habido. Han habido muchos filums, o sea, muchos hilos, muchas ramas de este árbol que algunas han perecido, la mayoría han perecido y solamente han sobrevivido unas pocas. Pero los primeros, por ejemplo, los primeros vertebrados que aparecieron sobre nuestro planeta fueron los peces. Fueron unos peces que no tenían mandíbula, que aparecieron alrededor de unos 500, 600 millones de años. Estos invertebrados marinos que fueron nuestros antepasados, porque ellos carecían de columna vertebral. Este tipo de boca que están viendo acá, que es como una especie de ventosa con rádula, esas rádulas es la que hacía que estos animales no tenían mandíbula, no eran capaces de masticar. Pues sin embargo, con estas rádulas y me llevaban el alimento al interior del organismo. Todas estas especies estuvieron en estos océanos, y aparecieron y desaparecieron. Por eso nos habla de que quizás nuestra especie más importante en cuanto a la evolución del ser humano, por eso lo llaman una especie atávica, son las ranas y las salamandras, ya que son dos grupos, el grupo de los anuros y el grupo de los urodelos, y estos urodelos son quizás un poquito menos frecuentes que las ranas. Mire que en el caso de la rana tienen 4 estadios o estadios del momento en que son huevo, luego son larva, y después de la larva viene el renacuajo, y el renacuajo se convierte en adulto. Mientras que en el caso de los que son las salamandras, los tritones y los gualotes, que son diferentes especies de urodelos, solamente son huevo y larva. Y la larva se va desarrollando la larva hasta que llegará a un adulto. No pasa por el estado de renacuajo como en el caso de la rana. Por eso no es de extrañar que la rana sea esa especie atávica que nuestras diferentes tribus han rendido homenaje y han adorado a la rana como una especie muy importante. E incluso en algunos tribus la tratan como un dios, porque es el dios de la lluvia, el dios de la vida, el dios. Entonces, esa especie atávica que de las primeras razas protohumanas que vive hoy en el planeta Tierra, dio origen a todo lo que llamamos los reptiles, y nuestros antepasados les han rendido homenaje en todas las culturas se conoce la rana como un ser muy importante, y que dio origen a la familia de los mamíferos, no sé, a la familia de los reptiles, y que posteriormente, al desplazarse los reptiles, aparecieron los mamíferos, o sea que hubo un salto único e importantísimo
ese salto evolutivo en el cual los reptiles desarrollaron la capacidad de volar. Y en este momento hay fósiles que demuestran que efectivamente hubo una transición entre los reptiles y las aves y que por eso todos los tipos de aves que hoy tenemos en la actualidad, todos descendieron de esos enormes reptiles de hace muchísimos años y, y nos dicen de que el libro habla mucho de énfasis en que no han aparecido en Urantia más filon, o sea, cuando vemos filon o ramas o hilos de especies, solamente han aparecido 14 filons, de los cuales hay unos que son progresistas, como en el caso de las aves y los mamíferos, y hay unos no progresistas, como en el caso de los lagartos, las serpientes, los cocodrilos y las tortugas, porque ellos se quedaron exactamente tal como aparecieron en el planeta. No han progresado, no han cambiado. Mientras que las aves y los mamíferos siguen evolucionando, se siguen adaptando a los diferentes ecosistemas y a eso se refiere cuando se dicen que son progresistas y no progresistas. Y en el caso, por ejemplo, de los mamíferos placentarios, aquellos que desarrollan una placenta donde pueden desarrollar en la vida, los mamíferos placentarios nacieron súbitamente, dice el libro, súbitamente, los pequeños, de los pequeños dinosaurios reptiles, ángeles, aparecieron de unos animalitos que parecían más una musaraña, y esos aparecieron súbitamente y para posteriormente, a través de todos estos mamíferos, de todos estos reptiles, aparecieran los marsupiales, de los cuales los marsupiales hay una rama que dio origen a los homínidos. ¿Y dónde sucedió esto? Sucedió efectivamente en en la siembra eh, occidental de los mares más antiguos, en estos mares más antiguos, que corrían, que estaban más abrigados, que ya hemos dicho que eran mares que tenían muy poca profundidad, que fueron más favorables para la aparición de la vida. Justamente esta siembra fue la que más dio resultado, porque eso se dio justo en la Pangea y cuando se inició la deriva continental, que es cuando se separan los diferentes continentes. Aquí tenemos un GIF que nos enseña cómo se desplazan los diferentes continentes. Eh, en estos mamíferos superiores derivaron de esta implantación occidental, de la vida de los antiguos mares abrigados que corrían en este lugar. Entonces, por eso, a pesar de las edades, eh, se logró diferentes filums, se logró diferentes posibilidades y dicen los portadores de vida en este documento que aunque aparentemente algunos grupos desaparecieron fruto de la casualidad, dice que no, que ellos lo hicieron adrede porque lo que buscaban era generar un ser cuyas características fueran lo suficientemente fuertes para soportar el ecosistema donde estamos viviendo. Y es por eso que dicen que cuando se aparecieron los primeros homínidos, después de toda esta evolución, estos primeros homínidos tuvieron que soportar los rigores del período glacial cuando el hombre mismo apareció sobre la faz de la Tierra. Entonces, en este periodo glacial, dice que no fue por casualidad, sino que fue intencionalmente. ¿Para qué? Para que a fomentar en el ser humano la capacidad tremenda de la supervivencia, esa capacidad importantísima que tenemos todos de adaptarnos a los diferentes ecosistemas. Por eso no es de extrañar que el ser humano moderno sea capaz de vivir en el desierto, en los polos y en cualquier otro medio ambiente, porque justamente los portadores de vida facilitaron que el hombre se desarrollara desde las más extremas dificultades ambientales hasta la capacidad que tenemos hoy de adaptarnos a la vida moderna. Qué cosa más larga fue ese pedazo de documento.
Excelente, Jotica. Hoy no hay preguntas porque ya son las 8 de la noche, ni preguntas ni comentarios. Creo que quedó suficientemente claro e ilustrado este segundo punto. Próximamente, no, Ramoncito, no vamos a hacer preguntas, nos vamos. Entonces tengo una, Totalmente. pero chiquita. Y es que, Jotica, bueno, digamos que ahí todavía no, en ese relato no ha llegado al tema de la evolución eh, de la, de la primera pareja, pues de Anthony y Fonda, pero la pregunta es, digamos que sí habían diferentes ramas de evolución en el momento, eh, yo no sé, yo creería que, por ejemplo, los delfines podrían ser una de esas, ¿no? Sí, eso lo Mamíferos vamos a ver en la también. tercera parte. Cuando empecemos a mirar la tercera parte, vamos a contestar justamente la pregunta tuya. Ok, bueno, gracias. Les agradecemos a todos los participantes que han estado en esta sala. Hoy ha sido de mucho conocimiento. Gracias, Jotica. Mm, a todos los que vayan a ver esto luego en diferido, se van a encarretar porque es una historia que lo va a- atrayendo a uno, es como con un imán. Mil gracias, Jota, por también prestar este servicio tan lindo de esta gran explicación, ilustración y llevarnos por este recorrido de lo que es pues la tercera parte de la quinta revelación y cómo va surgiendo toda esta vida hasta llegar a nosotros. A todos los demás, mil y mil gracias y nos veremos dentro de 8 días si es la voluntad del Padre con Esther en un taller que nos va a presentar excelente, cuyo nombre se los voy anticipando y es El libre albedrío y la dignidad humana. Esther nos recomienda que traigamos papel y lápiz. Entonces, pues a todos aquellos que querramos participar, no es obligatorio, solo es una sugerencia. Ella invita a que lo traigamos. Siempre nos sale con sorpresitas. Ella es la cajita de sorpresas durante Desde el Amor. Entonces, dentro de 8 días, si es factible, nos vemos. Gracias por todo. Les damos las gracias por haber estado con nosotros.